Mis hermanos, como siempre es un gozo estar compartiendo la palabra de nuestro Dios. Hoy, si Dios lo permite, hablaremos sobre la regeneración. Regenerarse no es enmendar los errores, tampoco es reformarse o cambiar el modo de vivir con una disciplina férrea. No es asunto de nuestra voluntad. No está relacionado con sacrificios o con buenas obras. Tampoco se relaciona con promesas de cambiar. Hay quienes hasta hacen juramentos y dicen que van a cambiar, que van a ser diferentes, que van a ser nuevas personas. Pero la verdad es que muchas personas fracasan porque en su intento de producir verdaderos cambios encuentran que no les es posible. Realmente, hermanos y hermanas, para ver este asunto de la regeneración necesitamos ir a la palabra de nuestro Dios, porque hay quienes intentan cambiar y en vez de producir algo bueno, algo mejor, algo diferente, van de mal en peor. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué razón las gentes, las personas, hombres y mujeres, no pueden cambiar solamente por su voluntad? O como dicen, por su fuerza de voluntad. Bueno, el problema es nuestra naturaleza caída. Es nuestra tendencia a pecar. Es nuestra disposición a hacer lo malo. Miren, hermanos, al abrir sus Biblias en el libro de Génesis, a poco leer, van a encontrar ustedes el capítulo 6, versículo 5, que dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Allí está el problema. Un corazón malo y perverso no tiene la capacidad de cambiar por sí mismo. Otro pasaje muy interesante es el de Jeremías 13:23, que enfoca el problema de la voluntad humana. Escribió así el profeta: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. En la revisión de 1909, la que algunos llaman la antigua, leemos este texto de esta manera: ¿mudará el negro su pellejo y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. La palabra de Dios describe el corazón humano. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. El Señor Jesucristo enseñó:
porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 15:19. Así que el hombre no puede por sí mismo cambiar. Su mala situación espiritual es descrita en la palabra del Señor. Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No hay disciplina humana que tenga poder para dominar la tendencia a pecar. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses 2:20-23. Hay quienes enseñan que hay regeneración bautismal. La Iglesia Católica practica el bautismo, que no es de inmersión, para quitar el pecado. Iglesias no católicas también enseñan la regeneración bautismal. ¿Qué podemos decir? Que no hay regeneración bautismal. Examinemos por lo menos 2 versículos que aparentemente enseñan la regeneración bautismal. El primero es Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Hechos 22:16. Veamos cómo se interpreta este texto. Primero dice, levántate. Decídete a ser identificado como uno que sigue y sirve a Jesucristo. Que tu voluntad esté dispuesta a someterse a su señorío. Luego, lo segundo es, bautízate. El ser sumergido alude a la muerte y sepultura con Cristo. Cuando somos sumergidos, nos identificamos con Él y que hemos muerto al mundo y al pecado. Es un acto para dar testimonio de una obra que Él ya hizo en nosotros. Y la tercera cosa que dice el pasaje es, lava tus pecados invocando su nombre. Los pecados no se borran con el agua del bautismo, sino con la sangre de Cristo. Por eso dice, invocando su nombre, es decir, en su autoridad, en su obra redentora. Al bautismo llegamos ya convertidos, ya perdonados, no para ser limpiados. Otro texto que se utiliza
para enseñar la regeneración bautismal es el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Primera de Pedro 3:21. ¿A qué corresponde el bautismo? Al evento del diluvio, a la salvación de Noé y su familia. El bautismo es símbolo de la salvación efectuada por Jesucristo. El texto se puede leer de esta manera. Todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Reina Valera contemporánea. El bautismo es un símbolo de la muerte y resurrección de Jesucristo y nuestra identificación con Él. Dios nos salva por medio de Jesucristo, no nos salva por el agua en que somos sumergidos. Todos los seres humanos somos definidos como pecadores. La Escritura dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. De manera dramática expresó el apóstol Pablo su situación al estar sin Cristo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Romanos 7:14. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. No se refiere a nuestro cuerpo, sino a la naturaleza pecaminosa. Abundando en la consideración del problema del hombre, citamos las siguientes palabras registradas en el libro de los Salmos. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concebió mi madre. Salmos 51:5. No hay cosa que el hombre pueda presentar delante de Dios para justificarse a sí mismos. Dice la Escritura: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Isaías 64:6. El profeta Miqueas hizo una pregunta. El profeta Miqueas hizo una pregunta que me parece muy adecuada en cuanto al tema que estamos
tratando. Él dijo: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Miqueas 6, 6 y 7. En cuanto a los mejores hombres, Miqueas el profeta escribió: el mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. En el día de tu castigo viene, es el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. Miqueas 7:4. Definitivamente, no podemos cambiar por nosotros mismos la condición pecaminosa que compartimos con toda la raza caída. La regeneración es la obra de Dios en los seres humanos. La regeneración es el nuevo nacimiento al cual se refirió el Señor Jesucristo en su entrevista con Nicodemo. Juan 3, 1 al 21. Nacer de nuevo es el requisito para ver el reino de Dios. Juan 3, versículo 3. No es un nacimiento físico. Versículos 4 y 5. Nacer del agua y del Espíritu se refiere a ser limpios de pecado. Es la obra del Espíritu Santo, llevando al pecador a la fuente de la salvación, que es el sacrificio de Jesucristo. Nacer de agua no se refiere al bautismo, sino a la palabra dicha por el Señor Jesucristo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado. Juan 15, 3. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3, 5. Es un cambio espiritual que no está relacionado con lo material y no es efectuado por alguna obra humana. Versículos 6 al 8. Nicodemo preguntó: ¿cómo puede hacerse esto? Versículo 9. El Señor Jesucristo le explicó en qué consiste nacer de nuevo. Versículos 10 al 16. El problema es la incredulidad del hombre ante el testimonio de Jesucristo. Es necesario creer que Él fue levantado, puesto en la cruz, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es por obra del hombre, sino por el amor de Dios. Así que podemos decir: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda a los Corintios 5, 17.